George. Han dejado una marca tan grande como Napoleón Bonaparte. Para otros, Napoleón es un héroe y un genio en la guerra. Para otros, fue un líder peligroso que causó la muerte de millones de personas en toda Europa. Pero hay algo en lo que todos están de acuerdo. Napoleón fue una persona sumamente influyente en la historia. Pero, ¿por qué? En solo unos pocos años logró cambiar el mapa de Europa, derrotar a algunos de los ejércitos más poderosos de su época y establecer un imperio que abarcó una parte enorme del continente. Pero antes de convertirse en emperador, antes de ser el símbolo del poder de Francia y antes de ser temido por los reyes de Europa, solo era un niño nacido en una pequeña isla en el mar Mediterráneo. Y lo más sorprendente es que ni siquiera nació siendo francés. Napoleón nació el 15 de agosto de 1769 en la isla de Córcega, que hoy en día ya es parte de Francia. Pero cuando él nació, los franceses acababan de conquistar la isla. Antes de la llegada de Francia, Córcega llevaba mucho tiempo luchando por su independencia. Muchos habitantes de Córcega se opusieron a la llegada de los soldados franceses y defendieron con todas sus fuerzas su tierra. Uno de los que apoyaron la lucha por la independencia fue el padre de Napoleón, Carlo Bonaparte, pero cuando Francia finalmente ganó, él también se vio obligado a aceptar el nuevo gobierno. Aquí fue donde empezó a cambiar el destino de la familia Bonaparte. Aunque no eran ricos, formaban parte del pequeño grupo de familias locales con algo de influencia en Córcega. Por eso, el joven Napoleón tuvo la oportunidad de estudiar en las escuelas controladas por Francia, pero su vida como estudiante no fue fácil. Cuando lo enviaron a la Francia continental, era muy diferente a la mayoría de sus compañeros de clase. Tenía un fuerte acento corso. Tampoco era muy hábil al hablar francés al principio. A menudo, los otros estudiantes se burlaban de él. También se burlaban de él porque era de baja estatura y porque venía de una isla lejana que no era muy conocida. Mientras los otros niños jugaban y socializaban, Napoleón prefería estar solo. Le gustaba leer libros sobre historia, guerras y grandes líderes del pasado. En particular, admiraba a famosos conquistadores como Alejandro Magno y Julio César. A medida que crecía, poco a poco fue formando una creencia. Él creía que estaba destinado a algo más grande. También creía que no era una persona común, y esa creencia sería una de las razones más importantes por las que pasó de ser un simple niño isleño a convertirse en la persona más poderosa de Europa. Pero antes de que todo eso sucediera, una gran crisis estallaría en Francia. Una crisis que derribaría al rey y destruiría el antiguo sistema, y abriría la puerta para el ascenso de un joven oficial llamado Napoleón Bonaparte. En este video hablaremos sobre la vida de Napoleón, cómo llegó a ser una persona poderosa, aunque empezó solo como un niño sencillo al que se burlaban, y eso es lo que vamos a descubrir. Pero antes de continuar con la discusión, me gustaría pedirte un like y que también te suscribas. Esto es de gran ayuda para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias. Así que volvamos al tema. Mientras Napoleón crecía, otra persona también influía aún más en la formación de su carácter. Y no fue su padre, sino su madre, Leticia Bonaparte. Si hay una persona que tuvo una gran influencia en la vida de Napoleón, probablemente fue ella. Su madre era una mujer fuerte. También fue estricta en la crianza de sus hijos. No permitió que sus hijos se volvieran consentidos, incluso cuando la situación de su familia mejoró un poco. Desde muy joven, Napoleón aprendió la disciplina, la perseverancia y la capacidad de soportar las dificultades. Estas cualidades le serían de gran ayuda en el futuro. Mientras tanto, el resentimiento de Napoleón hacia su padre seguía creciendo. Desde su punto de vista, su padre había abandonado la lucha por la libertad de Córcega y había preferido aliarse con los nuevos líderes franceses. De hecho, los nuevos líderes franceses fueron una de las principales razones por las que Napoleón pudo estudiar. Pero como un joven patriota en Córcega, Napoleón no lo vio así de inmediato. Para él, en ese entonces, los verdaderos héroes eran las personas que luchaban por su tierra. No eran las personas que seguían al nuevo gobierno. Al llegar a su juventud, fue enviado a Francia para estudiar en la escuela militar. Aquí comenzó una de las etapas más difíciles de su vida. Imagínate, eres un niño que viene de una pequeña isla. De repente te ponen en una escuela llena de hijos de familias ricas. Casi todos sus compañeros son más ricos que tú. Hablan francés mejor y están más acostumbrados a la cultura de Francia. Esto es exactamente lo que experimentó Napoleón.
A menudo se burlaban de él por su acento, a veces incluso lo molestaban por su origen. Tampoco era bueno socializando con otros estudiantes. Por eso se volvió aún más callado. En lugar de jugar o platicar con los demás, prefería leer libros. Le encantaba estudiar historia. También le gustaba leer sobre grandes generales y famosas guerras del pasado. Poco a poco, empezó a formarse en su mente un gran sueño. No quería quedarse siendo solo un soldado ordinario. Quería hacerse un hombre. Quería convertirse en una persona importante en la historia. Al llegar a su adolescencia, finalmente ingresó al entrenamiento militar. Aquí fue donde aprendió a usar la artillería o los grandes cañones, que eran una de las armas más importantes en esa época. Mientras muchos oficiales se enfocaban más en las formas tradicionales de combate, Napoleón estudió seriamente cómo usar la artillería de manera más efectiva en el campo de batalla. Aunque aún no era famoso en ese entonces, ya empezaba a ser reconocido como un oficial inteligente. Pero había un gran problema. Su ascenso era lento. En Francia en esa época, el talento no era suficiente. La familia, las conexiones y el dinero también eran muy importantes. Y Napoleón carecía de todo eso. Así que, aunque era trabajador y bueno en su trabajo, el éxito que anhelaba no llegaba de inmediato. Hubo muchas ocasiones en las que parecía que nada pasaba en su vida. Era como si estuviera estancado en un lugar. Tenía sueños, tenía habilidades, pero no tenía una gran oportunidad. Todavía no sabía que solo faltaban unos años para que toda Francia cambiara por completo. Y cuando eso sucediera, su vida también cambiaría, porque mientras Napoleón esperaba una oportunidad, la crisis en Francia seguía empeorando. La deuda del gobierno seguía aumentando. La ira de los ciudadanos comunes seguía creciendo. Muchos sufrían mientras los nobles y los ricos seguían viviendo con lujo. En diferentes ciudades empezaron a escucharse llamados al cambio, y cuando llegó el 14 de julio de 1789, la ira de los ciudadanos estalló. Miles de personas se reunieron en París. Asaltaron la Bastilla, una fortaleza y prisión que se había convertido en símbolo del poder del rey. Ese acontecimiento se convirtió en uno de los momentos más importantes en la historia de Francia, porque a partir de ese día comenzó la Revolución Francesa. Una revolución que no solo derribaría el antiguo sistema, sino que también abriría el camino para el ascenso de un joven oficial de Córcega. Para muchas personas, la Revolución Francesa trata sobre la caída del rey y el levantamiento del pueblo, pero para Napoleón, esto tenía un significado diferente. Esta era la oportunidad que había estado esperando durante mucho tiempo. Antes de que comenzara la revolución, los nobles controlaban casi todo, de los puestos importantes en el ejército y el gobierno. No importaba qué tan bueno fueras, era difícil avanzar si no tenías dinero, un apellido famoso o una familia poderosa. Este era exactamente el problema que enfrentó Napoleón. Tenía talento, tenía disciplina, pero le faltaban conexiones. Cuando el viejo sistema de Francia comenzó a desmoronarse, de repente se abrieron puertas que antes estaban cerradas para personas como él. Mientras la situación en París era caótica, Napoleón regresó a Córcega. Esperaba poder hacerse un nombre en la política de su propia isla. Pero sucedió lo contrario. En lugar de aceptarlo como el nuevo líder, todavía había muchas personas poderosas en Córcega que no confiaban en él. El conflicto entre los diferentes grupos de la isla empeoró. Con el tiempo, Napoleón terminó en el bando equivocado de la lucha. Se volvió peligroso para él y para toda su familia quedarse allí. Se vieron obligados a evacuar y huir a Francia en 1793. Este fue un acontecimiento importante en la vida de Napoleón, porque después de esto poco a poco dejó atrás su antigua identidad como nacionalista corso. Ahora estaba más enfocado en su futuro en Francia, y ahí es donde comenzaría su verdadero ascenso. Al llegar a Francia, el país seguía en medio del caos. Había rebeliones en diferentes lugares. Había enemigos internos. También había enemigos fuera del país. Uno de los mayores problemas en ese entonces era la ciudad de Toulon en el sur de Francia. Toulon era importante porque era un gran puerto de la marina francesa. Si se perdía, eso representaba una gran amenaza para la seguridad del país. En ese tiempo, algunos ciudadanos de la ciudad se rebelaron y fueron apoyados por la Marina Real Británica. Por eso, la situación se volvió más complicada. Ya no era solo una simple rebelión. Ahora también era una lucha contra una de las armadas más poderosas del mundo. Aquí fue donde Napoleón tuvo su primera oportunidad de mostrar su habilidad. En ese entonces, solo era un joven oficial de artillería. Todavía no era famoso. Aún no era conocido en toda Francia. Pero rápidamente notó una debilidad importante del enemigo. En lugar de atacar directamente toda la ciudad, sugirió controlar las posiciones estratégicas desde donde se pudiera atacar a los barcos británicos. El plan era sencillo.
Cuando los barcos se vieran obligados a retirarse, sería difícil defender la ciudad. Y eso fue exactamente lo que pasó. Después de la intensa batalla del 17 de diciembre de 1773, las fuerzas francesas lograron la victoria. Los británicos se vieron obligados a retirarse. Francia recuperó Tolón, y por primera vez todo el país notó el nombre de Napoleón Bonaparte, quien antes era un oficial casi desconocido. Rápidamente fue ascendido a general de brigada, pero su ascenso no terminó ahí. Después de casi 2 años, su habilidad fue puesta a prueba nuevamente. En París había grupos que se oponían al nuevo gobierno. El gobierno temía que pudieran perder el control de la capital, por eso estaban buscando a un oficial dispuesto a actuar rápidamente y sin dudar. Eligieron a Napoleón. Cuando los manifestantes comenzaron a moverse hacia el centro del poder, rápidamente organizó la defensa de sus soldados. Usó la artillería de una manera que rara vez se veía en los enfrentamientos dentro de la ciudad. El resultado fue brutal. En solo un corto periodo de tiempo, la rebelión fue sofocada. El gobierno recuperó el control de París. Muchos elogiaron y criticaron su uso extremo de la fuerza, pero para los líderes del gobierno, demostró que podía hacer cosas que otros generales evitaban. Así que como recompensa fue ascendido nuevamente a un puesto más alto. A los 26 años ahora es uno de los comandantes militares más importantes de Francia. El joven que alguna vez fue ridiculizado por su acento, el estudiante sin conexiones ni riqueza, el oficial que casi no era notado por sus superiores. Ahora es una estrella en ascenso de la nueva república, y Europa aún no sabe que esto es solo el comienzo, porque en los próximos años el nombre Napoleón Bonaparte se convertirá en símbolo de éxito, miedo y poder en casi todo el continente. En este punto de la historia, Napoleón ya no es conocido solo como un excelente oficial. Poco a poco se está convirtiendo en el general más importante de Francia. Pero para entender por qué se volvió tan famoso, necesitamos ver la situación de Europa en ese tiempo. Después de la Revolución Francesa, muchos reyes y monarquías en Europa se asustaron. Vieron cómo fue derrocado el rey de Francia. También vieron cómo terminó el poder de la antigua aristocracia. Por eso temían que la misma idea se propagara en sus propios países. Por eso, algunos reinos empezaron a unir fuerzas contra Francia. Uno de los mayores enemigos en ese entonces era Austria, y aquí es donde entra Napoleón. En 1796 le confiaron el mando del ejército francés en Italia. A primera vista no parecía un buen destino. Muchos soldados carecían de comida y equipo. La moral del ejército también era baja. Muchos ya estaban cansados de otra guerra, pero Napoleón hizo algo diferente. En lugar de culpar a sus soldados, les hizo creer que podían ganar. Siempre estaba al frente. Los soldados lo veían en las inspecciones, en las marchas e incluso cerca de la misma batalla. Por eso rápidamente ganaron confianza en su nuevo comandante. Pero no solo se basaba en palabras, también era excelente en estrategia. En lugar de enfrentarse a todos los enemigos al mismo tiempo, atacó primero a los ejércitos separados de Austria y sus aliados. Antes de que pudieran unirse, ya los había derrotado uno por uno. Esta fue una de las tácticas que usaría repetidamente en los años siguientes. Movimiento rápido, ataques sorpresivos y golpear la parte más débil del enemigo. Después vino el éxito de Francia en el norte de Italia. Los soldados que antes estaban hambrientos y desmoralizados se convirtieron en uno de los ejércitos más efectivos de Europa. Al mismo tiempo, la reputación de Napoleón también crecía. Ya no solo era conocido en Francia, también se hablaba de él en otros países. Para los franceses, él era un héroe. Para los enemigos de Francia, él era una amenaza creciente. Mientras su influencia se expandía en Europa, decidió llevar a cabo otra gran campaña. Esta vez no en Italia, sino en Egipto. A menudo la gente piensa que solo quería conquistar Egipto, pero había una razón más grande detrás de esto. En ese tiempo, Gran Bretaña era el país más poderoso en el comercio y la marina. Una de las rutas comerciales más importantes pasaba por el Mediterráneo y se dirigía hacia el oriente. Napoleón creía que si podía controlar Egipto, tendría la oportunidad de debilitar la influencia de Gran Bretaña. Allí logró algunas victorias en tierra, pero en el mar fue otra historia. Gran parte de la flota francesa fue destruida después de la batalla del Nilo contra la armada del almirante Horatio Nelson de Gran Bretaña. Por eso a Francia le resultó difícil mantener el control de la región. Al final, toda la campaña en Egipto no fue tan exitosa como él esperaba, pero Napoleón
era diferente. Aunque la operación no fue completamente exitosa, su popularidad en Francia se mantuvo. Cuando regresó a París en 1799, fue recibido como un héroe nacional. Y justo en ese momento el país estaba nuevamente en crisis. La economía era débil, el gobierno tenía muchos problemas, había amenazas de otros países y muchos ciudadanos estaban perdiendo la confianza en los líderes que gobernaban después de la revolución. En pocas palabras, Francia buscaba un líder fuerte y muchas personas vieron la respuesta en Napoleón. El 17 de noviembre, o sea, el año 1779, hubo una toma de poder político que ahora se conoce como el golpe del 18 de Brumarios. Con la ayuda de sus aliados militares y políticos, el antiguo gobierno cayó. Se estableció un nuevo sistema, y en ese nuevo gobierno Napoleón se convirtió en la persona más poderosa. Aunque oficialmente se le llamaba primer cónsul, casi todos sabían quién tenía realmente el control del país. A la edad de 30 años, el joven que alguna vez fue motivo de burlas en la escuela militar se convirtió en el líder de Francia. Pero para Napoleón, eso no era suficiente. Él no quería ser solo un líder temporal, tenía un plan mucho más grande. Y para lograrlo, primero tenía que demostrar que podía salvar a Francia de sus enemigos, porque mientras él reorganizaba el gobierno en París, Austria se estaba preparando de nuevo para otra guerra, y estaba a punto de comenzar una de las campañas más importantes. Al llegar el año 1800, estaba claro en toda Europa que Napoleón Bonaparte no era un líder común, pero había un gran problema. Francia aún no estaba completamente a salvo. Aunque ya había ganado muchas batallas antes, Austria seguía luchando contra su gobierno. Las monarquías de Europa no querían aceptar que un antiguo joven oficial de Córcega ahora controlara uno de los países más poderosos del continente. Por eso, Austria volvió a prepararse para la guerra. Y como era costumbre en Napoleón, no esperó a ser atacado. Él mismo fue el primero en actuar. En la primavera de 1800, Napoleón lideró un enorme ejército para cruzar los Alpes. Ahora, es fácil ver los Alpes en un mapa, pero en ese tiempo era una de las cadenas montañosas más difíciles de cruzar en Europa. La nieve era espesa, el camino era empinado, el clima era frío, y lo más difícil aún, tenían que llevar sus cañones, municiones, comida y otros suministros mientras subían la montaña. Muchos soldados sufrieron durante el viaje, algunos ni siquiera lograron llegar al otro lado, pero a pesar de esto, lograron cruzar con éxito, y una vez más sorprendieron a sus enemigos. Austria no esperaba que el ejército de Napoleón pudiera moverse tan rápido. Solo pasaron unos días después de la peligrosa travesía. Participaron en una de las batallas más importantes de esa campaña. Esta fue la batalla de Marengo. Al principio de la batalla, parecía que los franceses iban a perder. Algunas partes de su ejército estaban retrocediendo. Muchos comandantes austriacos pensaron que la victoria ya era suya, pero cuando llegaron los refuerzos de Napoleón, de repente cambió el rumbo de la guerra. De estar casi derrotados, esto se convirtió en una gran victoria para Francia. Después de esa campaña, Austria se vio obligada a negociar la paz una vez más. Otro gran obstáculo fue eliminado del camino de Napoleón. Pero por más fuerte que fuera en tierra, había un país que aún no podía controlar: Gran Bretaña. Si Napoleón era el rey de la tierra, pero Gran Bretaña era la reina de los mares. Tenían la armada naval más poderosa del mundo, controlaban las rutas comerciales más importantes y obtenían una enorme riqueza de su imperio global. Napoleón sabía que mientras Gran Bretaña siguiera siendo fuerte, su dominio sobre Europa no sería completo. Por eso empezó a planear algo casi imposible: invadir la propia Inglaterra. Reunió un ejército, planeó operaciones y se preparó para un posible cruce del Canal de la Mancha. Pero esto no se llevó a cabo. Mientras estaba ocupado con nuevas guerras en Europa, Francia sufrió otro gran golpe. En octubre de 1805 tuvo lugar la batalla de Trafalgar. Aquí, la flota combinada de Francia y España fue casi destruida por la Marina Real Británica bajo el mando del almirante Horatio Nelson. Este evento fue de gran importancia, porque después de Trafalgar, Napoleón prácticamente perdió toda esperanza de conquistar Inglaterra. Desde entonces quedó claro que no podría controlar el mar como controlaba la tierra, pero mientras tenía problemas en el océano, se hacía aún más fuerte dentro de Francia. El 2 de diciembre de 1804 ocurrió una de las escenas más famosas de su vida. Oficialmente se convirtió en emperador de Francia. Es importante recordar que solo unos años antes, la Revolución Francesa había derrocado a la monarquía. Ahora había un nuevo emperador. Pero había una gran diferencia. En una coronación tradicional,
La corona es colocada en la cabeza del rey por la iglesia o por otra persona poderosa. Con Napoleón sucedió algo diferente. Frente a los invitados y funcionarios, él mismo se puso la corona en la cabeza. Para muchos, el mensaje era claro. Nadie le dio el poder. Él mismo lo tomó. Solo un año después enfrentaría la prueba más grande de su carrera. Austria y Rusia unieron fuerzas para poner fin a su expansión en Europa. Sus ejércitos eran grandes, tenían muchos soldados y estaban seguros de que podían derrotar al emperador de Francia, pero no sabían que iban directo a una trampa. El 2 de diciembre de 1805, los ejércitos se enfrentaron en Austerlitz. Hoy en día esto forma parte de la República Checa. Esta es la batalla que a menudo se llama la mayor victoria de Napoleón. En lugar de mostrar toda su fuerza, deliberadamente hizo que algunas partes de su ejército parecieran débiles. Los enemigos lo creyeron. Y cuando atacaron la parte que pensaban que era débil, fue entonces cuando Napoleón ejecutó su verdadero plan. Golpeó el centro de su línea. El ejército de Austria y Rusia se dividió. Su coordinación se desmoronó. Y antes de que terminara el día, el resultado ya era claro. Otra vez, una victoria enorme para Francia. Después de Austerlitz, casi nadie pudo detener a Napoleón en ese continente. El siguiente país se vio obligado a someterse a su influencia. El siguiente ejército también fracasó en su intento de detenerlo. En solo unos años, aquel joven de Córcega se convirtió en la persona más poderosa de casi toda Europa. Pero mientras su imperio crecía, había un país que aún no seguía su voluntad. Y ese país era Rusia. El siguiente capítulo de su vida ya no trata sobre ascender a la cima, sino sobre cuán rápido se puede caer. Había una persona a la que parecía imposible derrotar, pero como muchos de los grandes imperios en la historia, la caída de Napoleón no comenzó por una sola batalla. Todo comenzó por una decisión que fue un error de cálculo. Y esa decisión fue invadir Rusia. Para 1812, Napoleón ya controlaba o influenciaba gran parte de Europa. Había derrotado a muchos reyes. Muchos países se vieron obligados a seguir sus deseos. Pero había una gran potencia que seguía resistiendo su influencia: el Imperio de Rusia. Bajo el liderazgo del zar Alejandro I, Rusia no siguió las políticas que Napoleón quería para debilitar a Gran Bretaña. Por eso decidió llevar a cabo la campaña más grande de toda su carrera. El 24 de junio de 1812, el enorme ejército de Napoleón cruzó el río Nemán, entrando en territorio ruso. Según los historiadores, más de 500,000 de soldados de diferentes partes de Europa participaron en esta campaña. Este fue uno de los ejércitos más grandes que Europa había visto en esa época. Al principio, Napoleón esperaba que habría una gran batalla y que rápidamente haría rendirse a Rusia. Pero los rusos tenían un plan diferente. En lugar de enfrentarse de inmediato a los franceses, continuaron retrocediendo hacia el interior de su territorio. Mientras retrocedían, destruían los alimentos, almacenes, puentes y otras cosas que podrían ser útiles para el enemigo. A esto se le llama la estrategia de tierra quemada. El objetivo es simple. Cuando el ejército de Napoleón no pudiera conseguir comida ni suministros, poco a poco se debilitaría mientras se adentraba más y más en Rusia. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Mientras más largo se hacía su ruta, más difícil les resultaba llevar comida y equipo. También aumentaban los enfermos y los que morían. Aunque la gran batalla en Borodino ocurrió el 18 de septiembre de 1812, no le dio a Napoleón la victoria clara que esperaba. Esta fue una de las batallas más sangrientas de todas las guerras napoleónicas. Miles de soldados murieron en ambos bandos en solo un día. Después de unos días, el ejército de Napoleón llegó a Moscú. Pero había otro problema. Casi no había gente en la ciudad. La mayoría de los residentes la habían abandonado. Y en poco tiempo, gran parte de Moscú fue consumida por el fuego. Hasta ahora, los historiadores siguen debatiendo la causa exacta de esos incendios. Ahora, él ya estaba en el centro de Rusia, pero no obtuvo paz. Tampoco hubo rendición, ni una victoria clara. A medida que el clima se volvía más frío, se vio obligado a retirarse. Y aquí comenzó la verdadera tragedia. Su ejército no solo enfrentaba al enemigo, sino también el hambre, las enfermedades, el cansancio y el intenso frío. Muchos soldados no tenían ropa de invierno suficiente. Muchos caballos murieron. Las unidades se quedaron sin comida. Mientras retrocedían de regreso a Europa, las fuerzas rusas continuaban persiguiéndolos. Cuando
Cuando terminó la campaña, solo una pequeña parte del ejército original logró regresar. El que antes parecía un emperador invencible experimentó la mayor derrota de su vida, y toda Europa lo sintió de inmediato. Cuando sus enemigos supieron que Francia se había debilitado, comenzaron a unir fuerzas. Gran Bretaña, Austria, Prusia, Rusia y otros países se unieron para poner fin al reinado de Napoleón. En 1813 tuvo lugar la batalla de Leipzig, en la actual Alemania. A menudo se le llama la Batalla de las Naciones debido a la cantidad de países que participaron. Aquí, Napoleón sufrió otra dura derrota. Después de esto, su imperio se derrumbó rápidamente. Poco a poco, sus antiguos aliados se volvieron en su contra. Los territorios que una vez controló empezaron a separarse, y finalmente los ejércitos enemigos llegaron a la misma Francia. En abril de 1814, se vio obligado a abdicar como emperador. Su reinado terminó, o eso pensaban todos. Lo enviaron a la pequeña isla de Elba en el Mediterráneo. Ahí debía vivir como un ex líder sin poder alguno. Pero Napoleón no era el tipo de persona que se rendía fácilmente. Después de aproximadamente 10 meses escapó de Elba. Con solo un pequeño grupo de seguidores regresó a Francia. Y aquí ocurrió en el regreso más asombroso de la historia. Mientras se dirigía a París, los soldados enviados para arrestarlo se unieron a él uno por uno. En lugar de arrestarlo, lo reconocieron nuevamente como su emperador. Su apoyo creció rápidamente. Cuando llegó a París, el rey huyó y Napoleón recuperó el poder. Pero la situación ya no era como antes. Las naciones de Europa se sorprendieron. Para ellos, había regresado el hombre al que durante años se habían esforzado por derrotar. Así que, una vez más, unieron fuerzas. Esta vez estaban decididos a terminarlo todo. El 18 de junio de 1815 tuvo lugar la última gran batalla de Napoleón. La batalla de Waterloo, en la actual Bélgica. Al principio parecía que todavía podía ganar, pero hubo algunos problemas de coordinación y de tiempo en sus ofensivas. Mientras continuaba la batalla, llegaron fuerzas adicionales de Prusia para ayudar al ejército del duque de Wellington. Poco a poco, la situación se fue revirtiendo y al final el ejército de Francia fue derrotado. Waterloo marcó el final de su regreso. Después de esto renunció nuevamente como emperador, pero esta vez no hubo una segunda oportunidad. Gran Bretaña lo envió a la lejana isla de Santa Elena en el Océano Atlántico Sur. Está muy lejos de Europa. También está muy lejos de cualquier posibilidad de escape. Allí pasó los últimos años de su vida. El hombre que una vez derrocó a reyes. El hombre que una vez dictó el destino de Europa a su hermano. El hombre que alguna vez fue el líder más temido y respetado del continente. Ahora solo mira el mar desde una isla lejana. El 5 de mayo de 1821, Napoleón murió a la edad de 51 años. Muchos historiadores creen que el cáncer de estómago fue la causa de su muerte, pero incluso después de su muerte, su influencia no terminó. Hasta ahora, sus tácticas todavía se estudian en las academias militares de todo el mundo. Muchas de las leyes y reformas que implementó siguen siendo la base de la Europa moderna.